le fallé sin querer, y él me falló a propósito después. Nunca me ha gustado definirme por lo que hago, ni por mi edad, ni por los títulos que tengo en la pared. Hay quienes se presentan diciendo, soy licenciada en tal, trabajo en tal empresa, tengo tantos años. Pero yo no. Porque todo eso, al final, son solo capas. Y si algo he aprendido a mis 33 años, es que uno no es la piel que muestra, sino lo que oculta cuando nadie lo está viendo. Yo soy lana. Lana como la tela, a veces suave, otras veces que pica, que incomoda, que calienta demasiado o no abriga nada. Siempre me he sentido así, contradictoria, impredecible y profundamente humana. Trabajo como editora de contenidos en una revista online que ya casi nadie lee, pero que sigo defendiendo como si fuera una joya oculta. Me paso el día corrigiendo textos ajenos y dejando que los míos se pudran en borradores nunca publicados. Mi madre fue ama de casa, buena y resignada. Mi padre, un ausente de cuerpo presente. De esos que están, pero no están. Aprendí temprano a sobrevivir en ambientes donde el cariño no se dice en voz alta y los silencios pesan más que los gritos. Crecí creyendo que el amor era una deuda. Que para recibirlo había que ofrecer algo a cambio. Tiempo, cuerpo, atención. Y por eso, desde muy joven, me metí en relaciones donde daba más de lo que tenía. Me volví experta en adaptarme a lo que el otro necesitaba, sin preguntarme qué necesitaba yo. No era mala. Pero tampoco era inocente. Me involucré con hombres que no estaban disponibles, que eran egoístas, manipuladores o simplemente incapaces de ofrecer más que migajas. Y aún así, yo me quedaba. Sabiendo que estaba mal, pero creyendo que con paciencia o ternura todo se podía reparar. Hasta que empecé a perder partes de mí misma en cada historia. Como si cada relación fuera un incendio y yo una casa sin extinguidor. Cuando cumplí 30, juré que no me volvería a enamorar de nadie que no supiera quererme bien. Cerré puertas, puse límites, me enfoqué en mi trabajo. Me volví exigente, distante, práctica. Pensé que la adultez era eso, conformarse con una vida ordenada, aunque el corazón estuviera en pausa. Y entonces, apareció Juan. Y con él, la historia que jamás imaginé escribir. Lo conocí un jueves, de esos de invierno en los que todo parece estático. Yo estaba en una charla sobre narrativa y diseño de revistas impresas en una universidad. No era una gran fan de ese tipo de eventos, pero una colega me había insistido tanto que terminé yendo. Me senté en la última fila, como siempre, con mi café a medio tomar y el celular en silencio. La charla empezó, el ponente era aburrido, la sala estaba medio vacía. En ese ambiente de bostezo compartido, un hombre se sentó a mi lado. Alto, pelo castaño oscuro, barba bien recortada, lentes de marco grueso. Me saludó con un gesto mínimo, pero sus ojos sí hablaron, no los podía evitar. Miraban con atención, pero sin presión. En un momento, el ponente hizo una pregunta al público. Nadie respondió. Hasta que Juan lo hizo. Su voz fue firme pero tranquila. Dijo algo brillante sobre cómo la estética de las revistas de los 90 apelaban a una emocionalidad táctil que hoy hemos perdido. Lo dijo así, sin titubeos. Me giré a verlo, sorprendida. Él notó mi expresión y sonrió. Una sonrisa corta, discreta, pero con chispa. Después de la charla, nos encontramos por casualidad en la salida. O eso creí, aunque con el tiempo supe que él había esperado a que yo me moviera primero. Me preguntó qué me había parecido la ponencia. Y sin saber bien por qué, le respondí con sinceridad, una pérdida de tiempo, salvo por tu intervención. Nos fuimos caminando hacia el subte. Él también vivía cerca. O al menos eso me dijo. Hablamos de diseño, de cine, de libros. Él era arquitecto, pero también dibujaba y escribía cuentos por hobby. Yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien no solo me entendía, sino que hablaba mi mismo idioma interno. No pasó nada esa noche. Ni besos, ni promesas. Solo un intercambio de números y una certeza flotando, esto no era cualquiera. Las semanas siguientes fueron como una especie de ritual no declarado. Cafés después del trabajo. Caminatas sin rumbo.
conversaciones que se volvían cada vez más íntimas. Me contó que había estado en una relación de muchos años, que lo había dejado seco emocionalmente. Yo también compartí cosas que no solía contar, mis errores, mis inseguridades, mi miedo a arruinarlo todo si me acercaba demasiado. Juan no era de grandes gestos, pero su constancia hablaba por él. Me escribía todos los días. Me prestaba libros con anotaciones en los márgenes. Me cocinaba sin pedir nada a cambio. No me halagaba como los demás, me observaba. Notaba cuando me cortaba el pelo o cuando algo me molestaba aunque no lo dijera. Y yo, me fui ablandando. Me fui permitiendo. Me dejé abrazar en noches en las que antes hubiera preferido el silencio. Le dejé conocer mis hábitos, mis rarezas, mis zonas oscuras. Y él no huyó. Pasaron meses. Muchos. Y una noche, después de cenar en un lugarcito escondido en San Telmo, me dijo, Lana, no te pido que me ames como en las películas, ni que te olvides de todo lo que viviste. Solo quiero saber si te puedo cuidar mientras vos te reconstruís. Ahí supe que me estaba enamorando. No por su voz ni por su promesa, sino porque por primera vez, me ofrecían amor sin condiciones. Y eso, para alguien como yo, era más de lo que creí merecer. Congeniamos desde la paciencia. Él entendía mis días de caos laboral, yo respetaba su necesidad de silencio cuando dibujaba o se encerraba en su taller a construir maquetas. Él me enseñó a bajar la guardia, a no apurar los procesos, a dejar de temerle al compromiso como si fuera una trampa. Y yo, bueno, creo que le enseñé a hablar cuando algo le dolía. Porque Juan tenía esa costumbre de tragar lo que sentía hasta que el nudo era tan grande que ya no sabía cómo desatarlo. Nuestros fines de semana eran una mezcla de lo simple y lo íntimo, desayunos caseros, películas viejas, ferias de libros usados, tardes enteras mirando series con los pies entrelazados. Me cocinaba pastel de papas como lo hacía su abuela y yo le preparaba tortas de ricota con la receta de mi madre. Había algo casi doméstico en nuestra forma de amar, pero sin caer en la monotonía. Como si los gestos pequeños, repetidos con cariño, fueran el verdadero lenguaje entre nosotros. No teníamos grandes planes ni listas de metas. Vivíamos el presente. Y sin embargo, un día, ese presente se convirtió en un futuro que él se animó a nombrar. Fue en un café diminuto de Palermo, en una esquina donde caía el sol de invierno con una calidez insólita. Yo estaba hablando de un artículo que tenía que entregar esa semana, cuando noté que él no me estaba siguiendo el hilo. Tenía la mirada fija en mí, con esa intensidad que usaba cuando algo le importaba de verdad. ¿Querés casarte conmigo? Me dijo sin previo aviso, sin anillo, sin rodilla en el suelo, sin nadie alrededor. Solo esa frase suspendida en el aire como un puente entre el ahora y todo lo que vendría. Lo miré como si no hubiera entendido. No porque no quisiera, sino porque no me lo esperaba. Juan no era impulsivo. Y sin embargo, ahí estaba, abriéndose, arriesgándose. Y no lo digo por cumplir. No lo digo por presión. Lo digo porque quiero ser tu lugar seguro, Lana. Porque quiero que el mundo sepa que te elegí. Y entonces, no dije que sí. Tampoco dije que no. Me levanté, le tomé la cara entre las manos, lo besé largo, profundo, con la certeza que mi voz no encontraba. Y él entendió. No necesitaba más palabras. Después de eso, empezamos a hablar del futuro con otro tono. Sin urgencia, pero con dirección. Empezamos a ahorrar para mudarnos juntos, a pensar si era mejor alquilar o comprar algo pequeño a las afueras. La idea del casamiento como evento social no nos entusiasmaba tanto. Pero la idea de vivir juntos, de compartir el día a día, de levantar la misma persiana y acostarnos en la misma cama, eso sí. Era la primera vez que una relación me daba paz. No esa emoción desbordante que parece amor pero es ansiedad. No. Juan me daba paz, y yo empezaba a creer que por fin había llegado a puerto. Juan y yo nos casamos en la cocina de mi mejor amiga, con 2 testigos y una jueza que llegó con 10 minutos de retraso. No hubo vestido blanco, ni invitados con corbatas apretadas, ni arroz en la salida. Fue algo nuestro, silencioso, íntimo. Como todo lo que hacíamos juntos. La noche anterior,
Él me miró mientras me sacaba el abrigo y me dijo, te juro que no necesito nada más que esto. Vos y yo. Aunque sea en pantuflas. Y yo me reí. Porque él sí lo decía en serio. Después del casamiento, alquilamos una casa pequeña con jardín, en un barrio lleno de sauces llorones y techos bajos. Era una de esas casas donde cada rincón pide ser vivido con calma. Tenía una cocina con luz natural que daba al patio, y una habitación donde armamos una estantería de libros compartida, como una especie de altar. La convivencia fue un aprendizaje. Juan era ordenado casi al extremo. Yo, en cambio, vivía entre papeles, libretas, tazas sucias y ropa colgada en las sillas. Pero nunca se quejaba. En lugar de juzgar, sumaba. Lavaba lo que yo dejaba tirado, pero también dejaba pequeñas notas entre mis cuadernos. No olvides cuidarte. Hoy es un buen día para escribir algo hermoso. No olvides cuánto te amo. Y entonces, empezamos a hablar de hijos. No fue algo planificado. Surgió una tarde en la que yo miraba por la ventana como llovía y le dije, ¿te imaginas un niño corriendo por este pasillo? Y él sonrió. No con entusiasmo infantil, pero sí con ternura. Me lo imagino, dijo. Así, sin darnos cuenta, dejamos de cuidarnos. Y con el tiempo, cada mes se volvió una espera. Yo me ponía nerviosa cuando la menstruación se retrasaba, y él me abrazaba con una mezcla de ilusión y miedo. Al principio fue divertido. Pero después, se volvió angustiante. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. Y nada. Empecé a sentirme defectuosa. Como si mi cuerpo estuviera roto. Me hice análisis, fui a médicos. Todo parecía normal, pero los resultados no traían consuelo. Juan, siempre paciente, decía que no importaba, que teníamos tiempo. Pero yo sí sentía que importaba. Que era una prueba que estaba fallando. Cada vez que alguien nos preguntaba, ¿y los hijos para cuándo?, yo me tragaba la rabia y respondía con una sonrisa. Pero por dentro, me dolía. Me dolía no poder darle eso. Me dolía verme al espejo y sentir que era menos mujer. Él intentaba apoyarme, pero también comenzó a distanciarse un poco. No lo decía, pero lo notaba. Ya no me tocaba con la misma frecuencia, ya no hablábamos tanto por las noches. Yo también me volví más seca, más irritable. La tristeza empezó a colarse entre nosotros como humedad invisible. Hasta que una noche, después de un test negativo más, me encerré en el baño y lloré como no lo hacía desde niña. Y esa misma noche, hice algo estúpido. Algo que no pensé. Le escribí a alguien que no debía. A Héctor. Un amigo mío. Solo para hablar, solo para sentirme viva, solo para no sentirme tan sola. Y fue ahí donde empezó todo. Sin buscarlo, sin querer, pero igual, le fallé. Y ese error, ese instante de flaqueza, cambiaría el rumbo de todo lo que creí seguro. No fue con intención de nada. No lo busqué con deseos ocultos ni planes paralelos. Solo necesitaba a alguien que me conociera desde antes, que no me viera rota, que me hablara sin lástima. Héctor había sido parte de mi vida en la universidad. Nunca fuimos pareja, pero sí algo ambiguo, algo que rozaba el deseo sin llegar a consumarlo. Éramos buenos conversando. Y eso fue lo que quise. Solo eso. Un poco de aire. Una palabra que no viniera de Juan, porque Juan ya no me miraba igual. Le mandé un mensaje corto. Algo torpe, sin contexto. Y él respondió como si el tiempo no hubiera pasado. Con esa manera suya de reírse en texto, con emojis tontos, con bromas sin filtro. Me hizo bien. Me sentí recordada. No como esposa, no como una mujer que no podía embarazarse. Solo como Lana. Como la chica que escribía poesía en los márgenes de sus cuadernos. Como alguien que no se había perdido del todo. Durante semanas, hablamos a escondidas. A veces en horarios ridículos, como a las 3 de la mañana, cuando Juan dormía profundamente a mi lado. A veces desde el trabajo, cuando estaba en el baño o en una reunión que no me interesaba. No era sestim.
No había fotos indebidas ni palabras explícitas. Pero sí había algo. Una tensión. Una conexión que sabía que no debía alimentar. Y aún así, lo hacía. Me prometía todos los días que cortaría la conversación. Que sería el último mensaje. Pero al día siguiente, encontraba una excusa para escribirle otra vez. Héctor nunca insinuó nada directo. Pero tampoco lo evitó. Me dejaba ir, me dejaba volver. Y yo, seguía. Hasta que un día, sin querer, Juan tomó mi celular. No fue con intención. Estaba buscando una receta de curry que habíamos guardado. Yo estaba en la cocina, lavando platos. Lo escuché decir dónde estaba la receta de lentejas con, y después silencio. Un silencio distinto. Un silencio espeso. Cuando me giré, él estaba parado frente a la pantalla, leyendo. No sé qué parte exactamente. Pero no necesitaba leer mucho. El tipo de conversación era clara. No había insultos, ni cuerpos desnudos, ni confesiones de amor. Pero se leía la traición. Se leía la necesidad mal canalizada. Se leía la herida. No dijo nada. Me miró con una mezcla de desconcierto y dolor que no puedo describir. Como si de repente ya no supiera quién era yo. Le quise explicar. Le quise decir que no había sido físico, que no había pasado de palabras. Que fue una forma de llenar un vacío que ni él ni yo sabíamos cómo nombrar. Pero no me dejó. No me interesa si lo tocaste o no. Lo traicionaste igual, fue lo único que dijo. Esa noche no durmió en casa. Y durante semanas, aunque volvió, aunque comíamos en la misma mesa, aunque intentábamos actuar como si todo estuviera bien, algo se había roto para siempre. Pensé que lo peor ya había pasado. Que la culpa era suficiente castigo. Que su silencio, su frialdad, su manera de evitarme, era parte de un duelo inevitable. Pensé que lo superaríamos con terapia, con tiempo, con conversaciones difíciles y lágrimas sinceras. Pero no. Juan no eligió el camino del perdón. Ni el de la separación. Eligió uno peor. Eligió devolverme el golpe con una precisión que me heló la sangre. Todo empezó con Laura. Una compañera de trabajo suya. Joven, brillante, atractiva. De esas mujeres que parecen flotar cuando caminan. Me la había mencionado un par de veces, siempre en tono laboral. Laura está encargada del nuevo proyecto. Laura trajo unas medialunas riquísimas. Laura dice que le gusta la forma en que organizamos el área. Yo no le prestaba atención. Era un nombre más. Hasta que dejó de serlo. Una tarde, Juan me dijo que se iría de viaje con su equipo. Algo de una capacitación en otra ciudad, 3 días, todo cubierto por la empresa. Le creí. Le ayudé a empacar. Le deseé suerte. Pero a las 48 horas, recibí un mensaje. No de él. De una cuenta anónima en redes. ¿Sabías que tu esposo está en Bariloche con Laura? Te dejo esto. Una foto. Los dos en una terraza de hotel. Él con una mano en la espalda de ella. Ella riendo, tocándole la cara. Una intimidad innegable. El corazón me cayó al estómago como una piedra. Llamé a Juan. No atendió. Le escribí. Nada. No volvió hasta el día que dijo. Como si nada hubiera pasado. Lo esperé en la puerta. No grité. No lloré. Solo mostré la foto. Él la miró. No se inmutó. Te dije que no me importaba si era físico o no. Pero me mentiste, Lana. Me hiciste sentir un estúpido. Así que decidí dejar de serlo. No me gritó. No hizo escándalo. Lo dijo con la calma de quien sabe que acaba de romper algo sin vuelta atrás. Yo había cometido un error. Sí. Pero él eligió vengarse. No sanar. No alejarse. No dejarme. Vengarse. A la semana, Laura empezó a aparecer en nuestras conversaciones. Laura dice que la nueva película está buena.
Laura también tuvo un aborto espontáneo hace un año. Laura cree que deberías tomarte un tiempo para vos. Era como si le estuviera instalando en mi vida de a poco, con sutileza, con crueldad disfrazada de cordialidad. Y yo, lo acepté. Durante un tiempo. Porque me sentía culpable. Porque creía merecerlo. Hasta que un día me di cuenta de que ya no quedaba nada. Ni nosotros, ni el proyecto, ni la casa con jardín. Solo dos personas heridas, intentando lastimarse con guantes puestos. Y en ese momento, supe que había llegado al final. Pero no sabía todavía lo que ese final me iba a exigir. Hoy me miré al espejo más tiempo del necesario. No buscando arrugas ni imperfecciones, sino tratando de encontrarme. De verme de verdad. Y no pude. Ya no sé quién soy. El reflejo me devuelve una imagen borrosa de alguien que cometió un error, pero que también recibió uno a cambio. Alguien que no supo pedir perdón a tiempo, y que ahora carga con un perdón envenenado. Me pregunto si esto es lo que merecía, si esta era la forma correcta de pagar por un mensaje mal enviado y peor escondido. Mañana se lo voy a decir. A Juan. Todo. Ya no el que hice, sino el cómo me siento. No voy a mendigar amor, ni castigo. Solo voy a hablar. Mañana, cuando se despierte, voy a mirarlo a los ojos y decirle que no quiero seguir así. Que el daño ya está hecho, pero que no quiero seguir viviendo en esta guerra fría. Que si me va a dejar, que lo haga. O si me va a perdonar, que lo haga sin veneno. Mañana. Tal vez me libere. Tal vez me hunda. Pero mañana, se lo diré.